tenemos hoy un especial, las notas de Martí, versión despedida 2022. Vamos a juntar la media de las 22 notas que has puesto durante la temporada y ver qué ha salido. Pero ya tenemos tu primer veredicto que hasta a ti mismo te ha sorprendido. Bueno, digamos, hay un caso muy concreto que lo diré, que me he equivocado, está claro. O sea, la nota es inferior, la media que sale es inferior a la realidad por bastante, entonces lo diré a su debido tiempo. Pero sí, básicamente hemos hecho eso, hemos cogido de repasar durante los 22 grandes premios con las notas, pues aquellos grandes premios donde los pilotos han tenido nota, pues sumamos, dividimos, tenemos así el promedio de cada uno y rankeamos a todo el mundo y vemos qué tal les ha ido. Entonces, si te parece, podemos hacer este resumen y así damos carpetazo 2022. Olé. Antes de que llegue 2023, que en enero esto ya no interesa. Como siempre, lo que vamos a hacer es ordenar las notas de menos a más. No vamos a ir por orden de cómo ha terminado el Mundial, por ejemplo, sino por orden de nota. Entonces, tenemos que empezar con la media más baja de la temporada, que a nadie le sorprende que sea Nicolás Latifi. Sí, Nicolás Latifi es suspendido con la media de 4,8. Es una media bastante generosa, hay que decirlo. Está bien, casi un 5. Sí, 11 suspensos a lo largo de toda la temporada y otros tantos grandes premios donde ha habido algún 5 por compasión y que seguramente ha ayudado a subir un poquito la nota. Es evidente, Latifi tercer año en Fórmula 1, podemos concluir que no hay nivel, no hay manos de Fórmula 1, eso es bastante evidente. Sí que ha tenido un par de momentos buenos, hay que decir, del año. Se pueden salvar un par de momentos, esa clasificación en Q3 en Silverstone con la lluvia, en Japón, en la transición a Inters, aprovechando la resalida tras la neutralización de la carrera, y también estuvo bastante bien. Pero bueno, es un piloto sin nivel. Y yo creo que el momento más bajo y donde se hace ese diente es en Italia, ¿no? En Monza, cuando entra Nick De Vries sustituyendo a Alex Albon por la apendicitis. Y De Vries está en los puntos desde el primer día. Entonces, a ver, ya que estamos los tres reunidos, esto es reunión de junta, ¿no? La media es de 4,81 puntos para Nicolás Latifi, que vendría a llorarnos a ver si la aprobamos o no. No. ¿Con clave de los tres? Yo mira que siempre Para mí es un he suspenso. defendido a Latifi, pero no merece aprobar. O sea, Su temporada 4,8. no merece el aprobado. La última vez que comprobé no tenía forma de 5. Para mí es un suspenso. Nada. Sí. Suspenso. Cae a septiembre. Vamos con, pues, Daniel Ricciardo. Daniel Tenemos que ir Ricciardo. con Daniel Ricciardo, que tiene una media de aprobado, digamos, si aprobamos con 5 sobre 10. sí, 5,5 y parecería que lo ha salvado, pero la realidad es que Norris le ha triplicado en puntos. Y a la postre, yo creo que se puede empezar a decir que Ricciardo le ha costado la cuarta posición del Mundial de Constructores a McLaren y los consiguientes millones que eso conlleva. No sé exactamente cuál es el problema, pero da la sensación con Ricciardo que ya puede ser algo completamente psicológico, ¿no? Esta espiral en la que ha estado metido estos años de McLaren y aquí lo hemos volvido a ver. Te compro que no debe de ser fácil competir cuando a mitad de temporada estás fuera del equipo y te ves en todo ese torbellino, pero es que no ha estado ahí. Y le hemos visto algunos errores graves de falta de concentración. El toque con Magnussen en Brasil, por ejemplo, o ese adelantamiento kamikaze a Tsunoda en México, que le salió bien, pero ese adelantamiento te lo repite 4 veces y en 3 destroza el coche. Entonces sí que fue un poco límite. Y sobre todo la comparativa que tú has dicho, Martí, contra el compañero de equipo, triplicado en puntos. No me acordaba, pero es que Norris ha llegado a subir al podio este año en Imola. Ricciardo ni ha olido la 10ª posición. Sí, y al final es eso, que teníamos un McLaren contra Alpine por la 4ª posición y McLaren era un equipo de un solo coche, porque el otro no estaba. Entonces, es verdad que todavía terminó más o menos bien el año en Abu Dhabi y demás, pero un año muy irregular de Ricciardo y bastante decepcionante. Pero ya quizás algo psicológico, ya directamente, ¿no? Que un poco tipo Vettel, que puedes marcar un punto de inflexión en su carrera y ya no puedes acabar de juzgarlo como un todo, ¿no? Dices, en algún punto se perdió y no es el mismo que era antes. Sigamos con los despedidos del año. Bueno, no, que toca Yuki Tsunoda. ¿Qué media tienes, Tsunoda? Yuki Tsunoda 5,7. ¿Suspendido? Sí. Aprobado oficialmente, de facto suspendido. Una temporada bastante irregular, ¿no? El segundo año en Fórmula 1 y se esperaban cosas bastante buenas. Y hemos visto algunos errores incomprensibles. Es verdad que concentrado sobre todo en el verano. Ese error en Canadá saliendo de boxes con neumáticos duros, que nos ha pasado a todos jugando el simulador cuando desconectas el control de tracción. Sí. Y el accidente con Pierre Gasly en Silverstone, que también fue una buena deslizada, por decirlo de alguna forma. Y sí que, bueno, tuvo algún momento. En Imola hizo una buena remontada desde 12º a 7º. Empezaba el año con fuerza, parecía que había dado un pasito de calidad, pero en general Tsunoda nos ha dejado un poco fríos. No sé cómo lo veis vosotros. Yo esperaba muchísimo más de Tsunoda este año. Creo que se queda en Alfa Tauri porque no tienen un reemplazo ahora mismo. Y oye, quiero pensar también en la nueva filosofía Red Bull, de vamos a dar un poquito más de paciencia. Pero
el año pasado se le excusó mucho porque dijeron, oye, primera temporada en Fórmula 1, además lleva muy poco tiempo, si tú miras toda la carrera en monoplazas en Europa, viniendo de Japón, había sido de hecho increíble la progresión que había tenido en Fórmula 2. Dices, vale, este tío es una potencia, hay que calmarle un poquito, hay que darle forma de diamante. No sé, este segundo año, dices, incluso puede empezar el año acelerado, pero durante el año ver progresión no se ha visto. No se ha visto ninguna progresión de Tsunoda. Sí, por eso que a ver qué tal la tercera temporada, pero en general no, un poco gris. Vamos con Kevin Magnussen. También por campana de Gauss suspendido, ¿eh? 5,9. A ver, Kevin, es que a mí me cae bien Kevin, pero su fortaleza es su perdición, ¿no? Y es su agresividad. La pole position de Brasil es la historia humana de la temporada. Sí, sin duda. Eso es evidente. Hay un factor de suerte, eso se puede decir. Sí, se puede decir, porque es que negarlo es tratar a todo el mundo de tontos. Hay un factor de suerte, pero es la historia humana de la temporada. Y lo que decía de la perdición, 3 banderas negras y naranjas. Bastantes buenas clasificaciones arruinadas por ser demasiado agresivo cuando no tenía que serlo. Y es el problema de Kevin Magnussen, que al final es un piloto que irradia rendimiento, pero que sabes que te la puede liar. Y acabas la temporada y dices, pues podrías haber hecho incluso más, a pesar de que el año tampoco ha sido desastroso en su caso. Aparte de eso, dime. No, perdón. No, eso que te decía, ha tenido momentos de brillo en Austin, que se metió octavo, yendo a una parada. En Bahrein, por ejemplo, empezó la temporada con un quinto, con un Haas, que nos habíamos imaginado todos que Haas había hecho el coche del siglo. Luego se deshinchó un poquito. Pero sí que Kevin ahí se metió en quinto. Y ahí sí que se reivindicó un poco el upgrade desde que echaron a Nikita Mazepin, ¿no? Hay que recordar que Nikita Mazepin estaba en ese coche a principios de año. Sí. Y cuando Magnussen termina quinto en Bahrein, te preguntas, ¿Nikita habría hecho esto o no? Y la respuesta es evidente. La campana de Gauss la acabo de calcular, 6,56, ¿vale? Todo lo que esté por debajo de 6,56 está suspendido oficialmente, así que Guan Yu Zhou, Martín Muñoz, también tendría que estar suspendido. Sí, bueno, tú es que quieres sangre, ¿eh? Sí, claro. Has visto que yo solo he suspendido a Latifi. Me ha parecido poco. Me ha parecido poco. 6,1 para el bueno de Guan Yu Zhou. Año bastante gris, pero correcto. No ha tenido los momentos de brillantez que quizá ha tenido Valtteri Bottas en Alfa Romeo, que todavía ha tenido buenas carreras, pero en general Guan Yu Zhou sin grandes errores, un buen debut en Fórmula 1. Solo hay un par de momentos realmente durante toda la temporada que le puedes ver completamente fuera de su ámbito. Es Francia, que estuvo detrás del pelotón sin ritmo alguno, y Suzuka, que hizo un trompo en condiciones difíciles al principio de la carrera. No acabó de acertar al leer las transiciones de neumáticos y demás. Pero bueno, Guan Yu Zhou ha tenido buenos momentos. Y sobre todo ese debut en Bahrein, que se le metió el anti-stall en la salida y se recuperó y remontó y se metió en los puntos, terminó 10º. De modo que bueno, 6,1, de momento piloto un poco gris, pero sin demasiados errores. ¿No? Entonces, a ver qué tal el año que viene. Que por cierto, en el chat decían, es suspenso, no suspendido. Las dos son correctas, solo que en Madrid decís más suspenso, pero las dos son correctas. Así que nada, suspendido Guan Yu Zhou y vamos directamente con Pierre Gasly, que también está suspendido. 6,2 para Pierre. Año correcto. A mí me da la sensación que quizá no hemos podido acabar de ver al Pierre Gasly de otras temporadas por culpa del equipo, que también Alfa Tauri no ha acabado de estar ahí con el coche, ¿no? Entonces tampoco les hemos visto en demasiadas peleas por cosas vistosas y que pudiera sacar Pierre Gasly las manos que realmente tiene. Año bastante correcto. El único momento esperpéntico seguramente es Austin, que se mete octavo en la salida y hace ese doble error de 5 segundos por no respetar distancia con el coche de seguridad, y el equipo se equivoca en cuando sirve la sanción y acabas recibiendo otros 10 segundos de penalización. Pero bueno, también ha tenido buenos momentos y sobre todo es el milagro de Spa-Francorchamps. Pierre Gasly hizo un carrerón en Spa que tenía que salir octavo y recordad que estando en parrilla le falló la electrónica, lo metieron para el pit lane, salió desde boxes y aún así remontó y se metió en los puntos con una 9ª posición. Entonces bueno, 6,2 año correcto, pero no lo hemos visto tanto como quizá podríamos desear. A ver qué tal la próxima temporada. Pues mucho mejor, para liderar al Alpine, ¿por qué no? Hablando de mejor, más nota que Gasly ha tenido Lance Stroll por poquito, ¿eh? Aquí lo vemos la misma nota, pero la diferencia ha sido 0,05 para Stroll. Sí, Stroll que también se nos mantendría en ese 6,2 más o menos. Temporada correcta de Lance Stroll, hay que decirlo que poco a poco se nos va confirmando como un piloto de zona media, del que no puedes esperar sorpresas, porque no inventa, pero más o menos aprovecha las oportunidades que le vienen para él, ¿no? Sigue viendo un fallo de saber las cosas que ocurren alrededor de su coche. Vimos el toque con Alonso en Austin, el toque que tuvo con Vettel en Brasil, por ejemplo. Entonces, esas cositas que se suman al accidente de hace unas temporadas con Lando Norris en Portimao y que son una evidencia de que el piloto en ese sentido tiene trabajo por hacer. Y sobre todo Lance Stroll, un año correcto, aprovechando ocasiones. Lo único que muchas veces cuando analizas sus carreras o ves qué tal lo ha hecho,
ves que si ha terminado delante de Vettel, en bastantes ocasiones Vettel lo tenías delante, pero le ha ocurrido algo con la estrategia o lo que fuera que lo ha echado para atrás, como en Abu Dhabi, por ejemplo. Que Lance Stroll acaba remontando de 14 a octavo, pero Vettel se equivoca con la estrategia y por eso termina detrás de su compañero, ¿no? Entonces, a ver qué tal el año que viene con Alonso de compañero. Yo creo que Fernando no sufrirá demasiado. No tiene pinta. Hablas del año que viene, un año en el que no vamos a ver a nuestro siguiente alumno, Mick Schumacher. Sí, Suspendido. yo aquí. Sí, 6,4, una nota bastante alta, hay que decirlo. Sí. En Más que comparación Magnussen. con. Sí, es eso que admitiría que quizá hay un par de décimas de más. Pero bueno, un año correcto, yo creo, de Mick. Yo tengo esperanzas, o me gustaría que le dieran un poco más de continuidad, porque que Kevin es rápido, ya lo sabes, pero sabes que es un piloto errático, ¿no? Y Mick Schumacher es un piloto de fuego lento. Y no sé yo si quizá dándole un poco más de cuerda te podría acabar de dar el clic el año que viene, que no va a ser. Ya. Sea como sea, momentos difíciles los hemos tenido. El accidente en Tamburello, haciendo un adelantamiento doble por el exterior que era imposible, lo sabíamos todos, y por eso acabó en la puzolana como acabó, perjudicando además a Alonso ahí. Tuvo los accidentes de Arabia Saudí, de Mónaco, un Schumacher que en su momento llegó a estar cuestionado por Günther Steiner, ¿no? Todas esas declaraciones sobre lo que le costaba al equipo, las reparaciones y demás, que esto para motivar al personal No viene y bien. que tengan confianza es ideal. No mola. Y lo único bueno realmente de Mick es que cuando tú ves las carreras de Haas que han terminado los dos coches, que no ha habido abandonos ni nada, la diferencia no es tan dispar. O sea, Magnussen gana a Schumacher 8-7 cuando terminan los dos coches. Ok. Entonces, bueno, es un clavo ardiendo al que me agarro para reivindicar que Mick Schumacher pues, no lo ha hecho tan mal, quizá, como se dice. Sí, tenemos que tener una cosa clara también, que esto es el promedio de la temporada, de todas las Sí. notas que nos fuiste. Sí, sí, claro. No es que tú ahora le has puesto una nota a la temporada de Schumacher y ya has elegido más nota que Magnussen. No. Es que en el global de la temporada, por más que quizá te haya gustado más Magnussen, sale esto. Ahí dependerá la brillantez de cada piloto, de cuántas veces haya hecho carreras de 8, porque si vas haciendo 6, 5, 6, 7, pues la media estará en 6, pero te clavas un par de 8, te sube un par de la media, décimas. claro. Entonces, quizás siendo muy espectacular pocas veces, te vale más para tener un promedio alto que siendo muy decentemente espectacular en todas las carreras del año, que es el caso, yo creo, Martí, de nuestro próximo alumno, que es el que marca el aprobado. En la campana de Gauss, marca Sí. el aprobado Lando Norris. Sí, y esta es la nota que yo digo que es errónea. O sea, Ok. el promedio de Norris es un 6,5, si tú cuentas todas las notas que se han hecho aquí. Pero si tú ves la temporada de Lando y que se ha cargado el equipo McLaren a sus espaldas y demás, pues merecería más que un 6,5. Claro, la y- temporada sí, pero y- carrera sí, a carrera no. ha dado esta media. Ya, yo lo digo porque ya me veo los puñales volando en mi dirección. Sí, por eso lo digo. Entonces, que- me estoy autoprotegiendo. Claro, Eh, pero queda claro que tú le pondrías más nota. Esto es lo que ha salido Sí, de número. o sea, por méritos, y luego veremos la clasificación de todo el mundo, Norris debería tener entre un 6,9 y un 7,2. Vale. Yo lo pondría por ahí, si lo valorara ahora. Pero bueno, un 6,5, penalizado Lando en este promedio porque hay un par de suspensos. Y eso le tira para abajo la nota. Suspendido en la primera carrera de Bahrein, que McLaren empezó con muchos problemas de frenos. Lando tampoco acabó de leer la estrategia con Ricciardo, que estuvo bastante desorientado en esa carrera. Y sobre todo también Canadá, que recordad que hubo un pit stop esperpéntico de Lando. Hay culpa también del equipo, evidentemente, pero que le costó unos 20 segundos, que entró con neumáticos duros, le querían cambiar los neumáticos, no los tenían, le volvieron a cambiar otro. O sea, hubo un caos ahí que eso también le costó un suspenso. Y aparte de eso, pues Lando ha tenido buenos momentos, más allá de cargarse al equipo a las espaldas en ausencia de su compañero, pues corrió en España con amigdalitis Sí. y salvó una 8ª posición. Increíble. Y hizo una gran carrera, por ejemplo, también en Hungría, donde le metió 20 segundos a Alonso en ritmo puro. Entonces eso está bastante bien. Pero bueno, a ver qué tal las próximas temporadas si McLaren acaba de dar ese salto. Bueno, vamos con Valtteri Bottas. ¿Qué nota tiene el finlandés, el global del año? 6,6. Bottas viviendo su juventud, ¿eh? O una segunda juventud en Alfa Romeo, primera temporada después de salir de Mercedes y de todos estos años en la sombra de Lewis Hamilton. Y yo creo que ha hecho un buen año, ¿no? Es verdad que Alfa Romeo, claro, tampoco le ha dado un coche para pelear por quintos de forma consistente, pero todavía ha tenido buenos momentos a Valtteri Bottas. Fue quinto en Imola, donde incluso llegó a presionar a George Russell, que tiene su poesía. O incluso consiguió ser, por ejemplo, sexto en España, donde batió a los Alpine por más de 15 segundos, o terminó la temporada muy fuerte, Sí. con ese ritmo, metiéndose en Q3 en México, y hasta que metió el neumático duro achuchando a Alonso en México. Entonces, Bottas un 6,6, a mí me ha gustado bastante. Irregular,
Alfa Romeo no ha estado ahí todas las carreras, pero cuando los astros se han alineado, Bottas ha vuelto a ser un poco ese piloto de zona media que lo ves y dices, ostras, este quizá podría hacer alguna cosa, ¿no? Sí. Y este año ha tenido esos momentos otra vez, lo cual está guay. Igual que el mago de la Fórmula 1, Alex Albon, que vaya añito de regreso a la categoría, ¿eh? Al final, unas decimitas más que Valtteri Bottas. Sí, un 6,6. Si Bottas era el líder de Alfa Romeo, Alex Albon lo ha sido de Williams, es evidente. Tú ves la clasificación, Albon 4 puntos, Latifi 2, y pensarías, pues no ha sido tan dramático, pero luego ves las carreras y Albon, cuando no lo metía un minuto, le metía 2 vueltas prácticamente, ¿no? Entonces a Alex Albon absolutamente por encima de su compañero de equipo, muy por encima del nivel de Williams, pero de momento lo tenemos limitado con lo que tiene. En el historial, pues grandes remontadas. Miami, por ejemplo, 18º a 9º. En Australia salvó también una 10ª posición. O, por ejemplo, la heroicidad que se marcó en Bélgica, volviendo del parón de verano, que consiguió ser 10º en una carrera que Williams le metió mucha velocidad punta al coche y terminó con 5 coches liderando un trenecito que ahí no le pasaba ni Dios, ¿no? Pasajeros. Entonces, sí, Alex Albon, buena temporada, yo creo, buena temporada, pero claro, no hay espacio por arriba, de modo que es un poco el problema que hay. Claro, es que 6,6 no es mala nota, ya lo veréis, en comparación con lo que viene a continuación. No esperéis nadie que tenga una media de 10, es imposible después de 22 carreras. No, son bajas, claro, son bajitas, son bajitas. Pero es normal, son muchas carreras. Y por eso seguimos con Sebastian Vettel, que tiene ahí unos puntitos más que Albon. De hecho, esto está redondeado, la realidad es que tiene 0,03 puntos más que Albon. Sí, exacto. Redondeado a la primera décima nos sale un 6,7 para Vettel. Buena temporada de Vettel, duplicando en puntos a Lance Stroll, y aún así da la sensación que podría haber sido incluso superior a la temporada de Vettel, por esas carreras en las que Stroll le ha ganado la partida, que normalmente hay alguna causa que te explica que Vettel no esté delante. Sí. Sí, errores estratégicos o circunstancias varias. Entonces, una buena temporada de Vettel y una buena forma de despedirse de la Fórmula 1, recuperando un poco sensaciones y con bastante dignidad, ¿no? Y ahí yo creo que quizá el momento más destacado es Japón, que lee muy bien el momento de quitarse el full wet por el Inter en la misma vuelta de resalida, y ahí se te mete sexto en la carrera y hace las cosas realmente bien. Entonces, un Vettel que empezó la temporada en la tercera carrera, que lo hemos olvidado, que se perdió las primeras por COVID. Entonces, una buena despedida, yo creo, un 6,7 y sensación que había cuerda para más. Lo que no había eran ganas, parece, o motivación. Pues vamos con el primero de los de equipo top. Tenemos que ir con Carlos Sainz. ¿Qué media tiene el piloto español, Martí? Pues Carlos Sainz, un 6,8. Claro, aquí, al final es un poco peligroso, ¿no? Comparar notas, porque claro, cada piloto se enfrenta a los rivales y cada uno tiene su qué. Entonces, comparar a Aston Martin con Ferrari no tiene nada que ver, ¿no? Claro. Pero tú comparas Ferrari con Red Bull y yo creo que está bastante justificado que Ferrari en general tenga notas bastante bajas. Carlos, un 6,8. Temporada bastante correcta. Empezó con algunas dudas de menos a más, pero terminó yo creo muy bien. Ese adelantamiento Hamilton en Abu Dhabi yo creo que es muy bueno. Es muy representativo de la confianza que ha ido cogiendo Carlos a lo largo de la temporada y es una buena señal para el futuro. Pero sobre todo a Carlos le penalizan las primeras carreras, cuando Verstappen tiene esos abandonos, cuando Leclerc gana y parece que Leclerc es el candidato al título, ¿no? En ese momento tú ves dónde está Carlos y hay problemas. Por ejemplo, en Australia, con sobreconducción en Q3, accidente en la segunda vuelta de la carrera. Pero eso poco a poco lo va corrigiendo. Gana en Silverstone sin ser su mejor carrera, porque tiene ese error en Beckett y luego le viene Dios a ver con los problemas de Verstappen, la estrategia también de Ferrari no parando a Leclerc. Pero Carlos que termina muy bien el año y dejando por el camino grandes carreras como un segundo en Mónaco, muy bien trabajado, leyendo él mismo la estrategia y la transición entre neumáticos, corrigiendo a su ingeniero en ocasiones. Y una carrera de Mónaco que es que si no se encuentra Latifi en la salida de boxes, la gana. Igual la gana, sí. Sí, y hubiera sido espectacular. O incluso la segunda posición de Canadá, que es una carrera en la que Leclerc llega con sanción y en la que todos tenemos la sensación de que Sainz no va a estar a la altura de Verstappen y en cambio Carlos, por ritmo, consigue estar ahí toda la carrera, ¿no? Hizo vuelta rápido. Y un par de vueltas más y la gana, también. Sí, y es la primera vez que lo ves en ritmo y dices, ostras, que ya está en ritmo de arriba, ¿no? Y esa tendencia se ha ido manteniendo. Entonces, Luego con Silverstone y Austria, que también estaba ahí para por lo menos quedarse con vuelta rápida. Sí. Y por eso tiene la nota que tiene Carlos, que no es mucho peor que la de su compañero de equipo, Martí. 3 centésimas por encima de nota para Charles Leclerc. Yo a Leclerc le he puesto una nota bastante baja en comparación sobre todo con la tendencia general. Esto de nuevo, esto no es una nota posterior y es el agregado de todo el año. Sobre todo en este caso porque Leclerc se estaba batiendo el cobre con Verstappen por el campeonato. Hay un par de errores graves
de Leclerc esta temporada que yo creo que justifican que no se lo sitúe ahora mismo al mismo nivel que Verstappen como piloto, que es el trompo de Imola y el accidente de Francia. Y cuando tú ves Verstappen el piloto que es el piloto total, pues no puedes cometer estos fallos de pilotaje. Luego es verdad que el equipo lo ha dejado tirado en muchísimas ocasiones y que la temporada de Leclerc merecía un reconocimiento mayor, pero esos dos fallos sí que justifican un poco que la nota sea más baja y luego ha tenido mala suerte. Por ejemplo, en España tenía que ganar, pero tuvo un abandono cuando Entonces, la no victoria suma puntos ahí, claro, sí, claro. Es que era suya. por eso, o sea, esta nota no es una elección de Martí, es lo que ha salido matemáticamente después de que en Bakú, de que en España no sumaron lo que tenía que sumar, de que en las carreras que sancionó no sacó más que un 5 y que tiene varios 4 de la temporada. Entonces, haces la media Sí. y tiene muchos momentos muy malos y los muy buenos no computaron. Entonces, por eso sale la media abajo. No es que tenga que tener exactamente la misma nota que Carlos Sainz el año de Leclerc. No, sobre todo el problema es que cuando lo comparas con Red Bull o Verstappen tiene muy pocas carreras que tenga baja nota. Sí. Sí. Y Ferrari a veces sí, evidentemente pues este caso, igual que Carlos en Hungría, por ejemplo, no fue culpa suya directamente porque interviene el equipo, pero los dos tienen un suspenso en esa carrera y eso tira la nota para abajo. Bueno, Y- tanto es así que están séptimo y octavo Leclerc y Sainz. Todavía no hemos mencionado ni nadie de los Red Bull, nadie de los Mercedes, pero nadie de los Alpine todavía, ¿eh? Eso es. No ha saltado ninguno de los pilotos de los Alpine, así que si te parece, Martín, podemos ir a por el primero de ellos. ¿Quién es? ¿Alonso o Ocon? Esteban Ocon. Esteban Ocon. Buena temporada, ¿eh? De Esteban Ocon. Tiene buena nota, Es que han cuidado. estado arriba los Alpine. Ves el agregado del año y dices, coño, es que han podido hacer cosas interesantes. Sí, Esteban Ocon un 7,0, o sea, que en verdad es un 6,9 largo, Vale. pero redondeado es un 7,0. Buena temporada de Esteban Ocon y la clave de Ocon es la regularidad. O sea, yo estaba repasando, a Ocon este año no le he puesto ninguna nota por debajo del 6. Guau. En ninguna, en ninguna Claro, carrera. ninguna Entonces, por encima de 8 quizá, entonces la media te acaba en 7, claro. claro, entonces siendo un piloto es quizá una versión evolucionada de la filosofía. Aquí se me va a tirar la gente al cuello, pero es un poco. Si Stroll sabes que te aprovecha lo que tiene con Aston Martin, pues Ocon hace un poco lo mismo, pero mejor Sí. con Alpine. Pero es un poco la misma muy bien filosofía tirada. de. La misma filosofía de no voy a hacer nada que te sorprenda demasiado, Sí. porque es que no hace nada que te sorprenda demasiado, pero aprovecha lo que le viene. Y Ocon ha hecho una temporada muy regular, con buenas carreras. Austria, por ejemplo, se marcó una quinta posición en un fin de semana con sprint incluido. En Bélgica remonta de 16º a séptimo. En Japón es cuarto defendiendo a Hamilton. Entonces, ha habido una progresión ahí. El problema es que el compañero de equipo, por más que Ocon la haya superado en puntos, el compañero de equipo es más fuerte. Pues vamos con el otro Alpine. No, todavía no. Vamos con el primero de los Mercedes. George Russell. George Russell. 7,1 le he puesto yo. Buena temporada de Russell, ¿eh? Muy bueno. O sea, yo he valorado un poco más a Hamilton, pero eso no significa para nada que Russell haya hecho una mala temporada. Yo creo que el mérito de Russell es no haber sido aniquilado por Lewis Hamilton. Todos al final tenemos en mente, por ejemplo, lo que tenemos en Red Bull, que Pérez está ahí, pero sabemos que si Verstappen tiene el día, Verstappen suele estar delante, ¿no? Y Russell este año ha conseguido que Hamilton no pueda respirar tan tranquilo, lo cual tiene bastante mérito para un primer año en un equipo, en una estructura tan asentada. Sí que es verdad que para explicar esos resultados, que Russell haya superado a Hamilton, Hamilton ha dicho en algún momento que Lewis ha asumido un poco más el papel de trabajar con el setup, sobre todo a principios de año, cuando el coche botaba y no funcionaba ni para atrás. Ha jugado un poco más el papel de vamos a sacrificar resultados para intentar solucionarlo, mientras que Russell, por la condición de inexperto o más joven, pues se ha dedicado más a optimizar lo que había a su alrededor. Entonces, eso es un matiz que Lewis dijo en su momento y que podría explicar la situación. Pero bueno, Russell ha hecho grandes carreras, sobre todo en Miami, quinta posición, 2 adelantamientos a Hamilton en una misma carrera. En España hizo un podio también muy trabajado, sobre todo la victoria de Brasil, con adelantamiento también a Verstappen en la sprint. Entonces, bastante bien, bastante bien. A mí me ha dado la sensación que el año se le ha hecho un poco largo hacia el final cuando Hamilton ha empezado a despertar, pero buena temporada de Russell. Sin duda. Buena temporada también de Checo Pérez, que sin embargo no entra en el top 3, se queda en cuarta posición en la media de notas de la temporada. Queda claro que no está Martí poniendo notas ahora a la temporada, sino que es el acumulado, es una media de las 22 notas que hemos tenido durante el año. Sí, yo creo que estoy bastante de acuerdo con esta de Checo, por ejemplo, un 7,3 para Checo. Buena temporada correcta. No ha sido tan exigido quizá como el año pasado, porque el campeonato no lo ha pedido. Sí. Entonces las irregularidades que ha tenido no han pesado tanto. Y Checo, una buena temporada, pero el problema es la irregularidad. El problema es un piloto que es capaz de hacerte lo más brillante
Y entonces tienes De victorias hecho, como Mónaco. Uno de los primeros 10 de la historia de las notas de Martí. Sí, Mónaco que le tira un undercut a Leclerc desde 8 segundos pasando de full wet a Inter y le tira otro undercut a Carlos desde 4 segundos pasando de Inter a Slick y le salen los dos y es una victoria brutal. Le sale, por ejemplo, la carrera de Silverstone que tiene ese toque con Leclerc en la salida, cae a 17º y remonta y termina segundo. Es increíble. Entonces, Pérez cuando tiene el día está ahí. El problema es que a veces no tiene el día. Y si quieres pelear contra Verstappen, como quiere hacer él, y ole por él, porque es la actitud con la que hay que ir, hay que estar todos los días. Entonces, ese es el único problema que tiene Checo ahora mismo, que no puedes llegar a un circuito sin tener la garantía de que vas a rendir. Y este año, pues esa duda ha estado cada fin de semana. Le fallan los típicos sábados de terminar quinto y tener que salir ya al día siguiente a remontar. Sí, 100%. sí, un poquito es eso. Sí. Si lo corrige, pues podemos tener un Hamilton-Rosberg 2.0 perfectamente. Entonces, a ver qué tal el año que viene. Ojalá. Hablando de Hamilton, vamos con el piloto británico que está en el top 3 de las notas de Martí en la media de la temporada. ¿Con qué media exactamente, señor profesor? 7,3. Vale. 7,3. Ya ves tú que no sé, en un punto y medio está toda la parrilla, ¿eh? Ya ves tú la emoción de la sección. Bueno, tiene 0,08 puntos más que Pérez. Pero por eso cada décima es muy valiosa. Creo que nos estamos dando cuenta todos, ¿no? Que con la campana de Gauss nos ha dado que el aprobado era 6,56 y que estamos en el podio con 7,3. Cada décima es muy valiosa porque no va a haber ninguna nota terriblemente bollante, no os preocupéis. Sí, no, y Hamilton un 7,3. A mí me ha gustado la temporada de Hamilton, incluso en ocasiones cuando las cosas no le han acabado de salir. Por ejemplo, Miami, que decía, ¿no? Que Russell le hizo 2 adelantamientos. Incluso en esas carreras puedes entrar a verlas y en ocasiones ves como que Russell en esa carrera se beneficia de un coche de seguridad que Hamilton no. Entonces, no ha sido que Hamilton haya estado perdido, yo creo. A pesar de que Russell es verdad que ha sido más regular y por puntos le ha ganado. Pero Hamilton siempre hay esos pequeños matices que los tienes en cuenta y dices, bueno, pues, ¿sabes? Si estuviera todo alineado, el año es correcto. Yo creo que lo ha demostrado hacia el final de la temporada, que ha terminado de una forma bastante sólida. Hamilton, por ejemplo, también hacia el verano hay 6 carreras entre Azerbaiyán y Hungría que la nota en la sección no le baja del 8. Sí. Entonces tiene un momento también de bastante regularidad y se regala buenas cosas como una segunda posición en Hungría, un podio en Silverstone bastante trabajado. Algunas sombras, como Singapur, que al igual que Verstappen no supo leer esa carrera, pero yo creo que Hamilton sería un error por pensar que Russell le ha superado esta vez, sería un error pensar que ya ha dejado de existir. Entonces, a ver el año que viene qué hace. Ha hecho Hamilton, perdón, un apunte rápido, ha hecho Hamilton lo que Ferrari tendría que aprender a hacer, que es tirar un año para mejorar al siguiente. Absolutamente, y por eso estaba tan contento a final de año. Pues vamos con el primer clasificado, con el número 1 de los mortales. Luego vamos con los cocos, pero primero con los mortales, porque toca hablar de Fernando Alonso antes que Max Verstappen. ¿Qué nota tiene Fernando Alonso? Fernando Alonso, el segundo piloto con mejor nota, 7,4. Yo creo que, a ver, la temporada de Alonso es que tiene 41 años. Es increíble, tío. Es increíble. ¿Sabes? Lo extraordinario es que todos teníamos, hasta hace 5 años, quizá teníamos una idea preconcebida de cuánto duraba la carrera de un piloto profesional, ¿no? Claro. Y Alonso, a esta edad, te sigue dando cosas y ves cosas que dices, pues todavía está ahí. Siempre tienes la incógnita de decir, vale, ahora muy bien, pero si me lo pones al lado de Verstappen, ¿sigue siendo igual de rápido o no? Pero como eso no lo podemos saber, pues juzgamos lo que vemos y hemos visto un auténtico temporadón, Pues sí. resistiendo a ese golpe con Stroll en Estados Unidos, con una recuperación que es marca de la casa y que yo creo que define muy bien la persistencia que siempre le ha estado acompañando estos últimos años. Grandes remontadas en España, corrigiendo un error de comunicación en Q1, pues remonta de último en parrilla a noveno en la recta línea de meta, en Zandvoort de 13º a sexto, sobreponiéndose a una entrada del antistol en la salida. Y el único tema el único error de pilotaje real que le puedes atribuir a Alonso es Miami, que tiene un toque con Gasly y una sanción por límites de tiempo. Y con Hamilton. Sí, y lo que tenía que ser un octavo, pues termina fuera de puntos. Pero parte de eso todo ideal. Y la lista de errores es larga. Si quieres os la digo y quizá me he dejado alguno, ¿eh? Venga, va. Pero me la tienes que disparar hiper rápida para que sea más sorprendente todavía. Arabia Saudí, abandono por fallo de motor, que revela que quizá ya en Bahrein perdía rendimiento. Imola, daños en el pontón por toque con Schumacher. España, debacle en la Q1 por fallo de comunicación. Canadá, problema de motor. Austria, problema para arrancar el coche en la sprint. Fallan las ruedas luego en el pit stop, que fue bastante divertido de ver.
En Italia una fuga de agua, Singapur problemas de motor, México perdió un cilindro y Abu Dhabi también otra avería. Molt Y bé. quizá me he dejado 10. alguna. 10. 10 en 22 carreras. La mitad de la. O sea, ha tenido solo la mitad de la temporada limpia. Y con esos Es- fallos a veces se es queda sin divertido. nota, que podría haber subido más la nota todavía. Pero bueno, así que número 1 de los mortales, Fernando Alonso, porque Martí, el Coco, es que el Sí. Coco era el Coco. Y con la lista de 9 que ha tenido este Bravo. año, se ha merendado a toda la parrilla. Hay un punto de diferencia, ¿eh? Bravo. Hasta Alonso, la nota más alta, 7,4. Verstappen, 8,3. Es una locura. Sí, Verstappen 8,3 en su propia liga, como toda la temporada. 15 victorias, Increíble. récord absoluto en cifras en la historia de la Fórmula 1. En 12 carreras ha tenido 9 y en una, que es Hungría, yo le puse un 10 porque me sorprendió mucho, sobre todo salía desde atrás, remontó, desquició a los Ferrari, hizo que se equivocaran en las paradas en boxes, precipitó que Ferrari se equivocara en la estrategia, lo cual fue bastante divertido de ver. Y sobre todo también tuvo una segunda mitad de temporada brutal, ¿no? Esa carrera de Bélgica, saliendo 14º, se te mete primero y gana con medio minuto sobre Una los locura, Ferrari. una locura. Y cuando vimos eso fue un pues apaga y vámonos, que este mundial se ha acabado, ¿no? Entonces es brutal. El único punto débil de toda la temporada de Verstappen creo que es Singapur, Sí. que hizo un par de cosas raras ahí, y haciendo un intento de adelantamiento a Norris bajo pasada, Virtual Safety Car que no tiene ningún sentido y luego se pasó de frenada. Pero fuera de eso, un piloto que a base de crecer y de errores y de madurar, pues es que no tiene puntos débiles. Sí. La verdad es que sí. Y Infalible. por eso cuando ves a Leclerc, que es evidentemente el gran rival, o se le ha vestido como el gran rival esta temporada, pues Leclerc no está en esa fase de madurez. Entonces, a ver qué tal el futuro, pero Red Bull pinta muy bien.